Hoy les hablaré sobre una práctica habitual que pasa desapercibida para quien no conoce los entresijos de la justicia checa. Una práctica que detrás de un lenguaje burocrático esconde un mecanismo que deja a las víctimas sin defensa y a la policía sin ningún control externo. Se trata del llamado procedimiento ad acta. En latín significa para los archivos, es decir, archivar una denuncia sin abrir investigación formal. Y no lo digo yo, lo ha expuesto públicamente uno de los juristas más reconocidos del país, el profesor Jaroslav Fenit, quien es vicepresidente del Tribunal Constitucional. Explicó en un reportaje publicado por Česká Justice el 21 de agosto del 2025 que este procedimiento no solo elude el Código Penal, sino que además despoja a las víctimas de sus derechos fundamentales. Ese será nuestro punto de partida para entender cómo funciona un sistema que se presenta como democrático, pero que en la práctica cierra las puertas de la justicia a quienes más los necesitan. Este no es un testimonio aislado ni una queja personal. Lo que aquí se expone ha sido que el procedimiento conocido como ad acta, enterrar el expediente, no solo elude el Código Penal, sino que además despoja a las víctimas de sus derechos fundamentales. Tomar sus palabras como punto de partida es fundamental para entender que lo que sucede en este país no es un error aislado, sino un método institucional que afecta a todos aquellos que deberían estar protegidos por la ley. El llamado procedimiento sin investigación, archivar sin investigación, significa que una denuncia se archiva sin que llegue a convertirse en un caso penal formal. La policía recibe la denuncia, pero decide no levantar el acta de inicio de actuaciones y, por tanto, no abre un expediente. De esta manera, la víctima queda fuera del sistema. No puede acceder a los documentos, no puede presentar recursos ni exigir que la Fiscalía supervise esa investigación. En la práctica, el caso desaparece en un limbo administrativo. Para las estadísticas oficiales no hay delito. Para la víctima no hay justicia. Tú debes saber que cuando la policía archiva un caso ad acta o esconde un informe bajo tachaduras, no lo hace para proteger a las víctimas ni para garantizar justicia. Lo hace para protegerse a sí misma, para que no quede constancia de abusos, errores o negligencias. Lo hace para proteger a los funcionarios que dieron la orden, como el ayuntamiento cuando decreta un desalojo, evitando que su responsabilidad quede al descubierto. Lo hace para proteger al gobierno, que no quiere ver su imagen manchada por denuncias de racismo o discriminación contra minorías, extranjeros o refugiados políticos. Y también lo hace para proteger a intereses económicos con poder, donde resulta más cómodo cerrar el caso que enfrentarse a ellos. Así, cuando la policía archiva o censura, lo que en realidad está defendiendo no es la ley, sino el poder. También deberías saber, si vives aquí, en esta ciudad, que cuando el ayuntamiento decide desalojar, no siempre pasa por un tribunal. En el año 2010, en Rojanski Ostro, un grupo de personas sin hogar fue expulsado sin que mediara juicio alguno. Fue una orden administrativa del propio ayuntamiento, ejecutada por la policía municipal. No eran casas ni albergues, eran refugios improvisados. Y aún así, sus pocas pertenencias fueron destruidas y la intervención se declaró estándar. Ese precedente muestra cómo, bajo el disfraz de la legalidad administrativa, se puede dejar a seres humanos en la calle sin protección judicial
ni derecho a defensa. Eso no fue un hecho aislado, sino parte de un patrón que con los años se repite bajo diferentes formas. En diciembre del año 2023, la ciudad de Praga vivió el tiroteo más mortífero de su historia reciente. El atacante era un estudiante de 24 años de la Universidad Carolina. Este poseía un arsenal de armas registradas y que ya estaba bajo sospecha por otros crímenes violentos. Había matado a su padre el mismo día y estaba vinculado con un doble asesinato ocurrido días antes en un bosque cercano. Existían señales de alarmas claras, advertencias sobre un posible atentado y un historial que lo hacía un riesgo evidente. Sin embargo, la policía no actuó preventivamente y la tragedia no se pudo evitar. Después de la masacre, la policía elaboró un informe interno sobre su actuación. Cuando el Parlamento pidió acceder al documento completo, 33 de las 50 páginas aparecieron completamente tachadas y el resto también estaba severamente censurado. ¿Por qué? Porque admitir errores sería significar asumir responsabilidad estatal por no haber evitado la masacre. El ocultamiento fue una forma de proteger a la institución, no a las víctimas ni a la sociedad. Ese patrón se repite en otros niveles. Cuando individuos con ideología extremista exhiben odio contra minorías en redes sociales y acumulan armas largas y cortas en su vivienda, deberían ser controlados de inmediato. Pero, igual que en el caso del tiroteo, la policía elige no ver. Y cuando no ve, por esto el riesgo no desaparece. Lo paga la sociedad y lo pagan primero los más vulnerables. Las primeras víctimas potenciales de esta omisión son siempre los mismos: las minorías, los extranjeros y los refugiados políticos, sobre todo si su color de piel los hace diferentes. Son ellos quienes quedan en la primera línea del peligro, indefensos frente a un sistema que en lugar de protegerlos, protege a quienes los amenazan. En la práctica, en la República Checa nadie supervisa de manera independiente ni a la policía ni a la fiscalía. Ambos forman un bloque cerrado. La policía archiva los casos, la fiscalía los respalda y las instancias superiores solo ratifican lo ya decidido. Así, el ciudadano queda sin protección real dentro del país y se ve obligado a recurrir a organismos internacionales. Este esquema se asemeja a un Estado donde la división de poderes no existe. En lugar de frenos y contrapesos, las instituciones se protegen unas a otras, dejando a las víctimas en un vacío legal. Si este jurista checo denuncia que la fiscalía pierde el control cuando la policía archiva los casos bajo la fórmula ad acta, una persona que no mencionaremos su nombre afirma que en su caso la fiscalía no perdió ese control, lo cedió deliberadamente para proteger a la policía de una unidad policial que tampoco mencionaremos por ahora. No fue una omisión, fue una decisión consciente. Cada vez que presentó denuncias por violaciones graves, lejos de ejercer el control que la ley impone, la fiscalía se alineó con la policía para archivar con rapidez, negar su condición de víctima y mantenerlo a él y a su familia en total estado de indefensión. Esa protección institucional no es casual ni aislada. Es un patrón que garantiza impunidad y demuestra que en la República Checa la Fiscalía actúa más como un escudo de la policía que como garante de los derechos ciudadanos. Y de todo ello existen pruebas documentadas. Ese es el verdadero rostro del procedimiento ad acta, un mecanismo que despoja a las víctimas de todo derecho y fortalece la impunidad del poder. Y no es un hecho aislado.
sino un patrón repetido que despoja de sus derechos humanos fundamentales a las minorías, a los extranjeros y a los refugiados políticos. En las próximas crónicas habladas mostraremos cómo, detrás de cada archivo silenciado, se esconde una historia real de injusticia que confirma que esta práctica no es excepción, sino la regla.